Consumo TIC, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este espacio en el que, como ustedes saben, tenemos el placer de escuchar a las voces más relevantes del ecosistema digital, de las telecomunicaciones, de la radiodifusión. Y bueno, pues en esta ocasión es un placer para el equipo de Consumo TIC tener en entrevista a Javier Juárez Mojica. Él es presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano regulador que tiene una historia ya de 10 años y a quien nos da un gusto enorme tener la oportunidad de platicar con usted. Comisionado presidente, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Guadalupe, buenas tardes. Pues gracias por el espacio que nos brindan para platicar de estos temas relevantes para el sector en el marco del 10º aniversario del IFT. 10 años, una década, se dicen fácil, comisionado, pero bueno, yo quisiera empezar con esta charla que le agradezco profundamente. Un balance, de pronto cuando cumplimos años, solemos hablar solamente de pues, de lo bonito, obviamente, de los logros importantes, pero ¿qué le parece si lo dejo a usted que nos pueda platicar un poco de lo bueno, lo muy bueno y lo complicado, si me lo permite? Creo que es un buen momento de hacer un balance en ese sentido. 10 años, decía yo en la introducción, de un órgano autónomo que nace a partir de una reforma estructural y pues vale la pena recordar de dónde venimos, comisionado. Claro que sí, Guadalupe. Como bien lo dices, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es resultado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica del año 2013. Lo que en aquel momento se diagnosticó, pues es que teníamos bajos niveles de competencia, a pesar de que, como tú recordarás, la apertura del sector se dio desde los años 90 con la privatización del título de concesión de Telmex, inicia la competencia en el servicio de larga distancia en 1997, ahí ya se había creado la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, que en aquel momento dependía de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con esta reforma constitucional que le da vida al IFT, pues ya se le da este nivel de autonomía constitucional. Yo creo que una de las principales ventajas que se han tenido desde entonces, Guadalupe, pues es que se ha fortalecido la competencia. ¿Y para qué fortalecer la competencia? Pues precisamente para que la sociedad, para que los usuarios se vean beneficiados con precios de mayor calidad, con una mayor diversidad de servicios y con precios más económicos. Y ahí creo que lo hemos visto con algunos indicadores que me parece son relevantes en términos, por ejemplo, de los precios. El promedio de disminución de precios de servicios de telecomunicaciones de junio de 2013 a junio de 2023, exactamente en una década, ha disminuido 31.5%. Eso lo podemos contrastar con el incremento de la inflación, que desde entonces, igual en esta década, pues ha sido de 56.9%, casi 57%. Entonces, pues vemos claramente cómo mientras los precios de telecomunicaciones han venido a la baja, pues otros servicios se han venido aumentando por este efecto de la inflación. Eso por un lado, Guadalupe. También creo que en términos de la calidad del servicio, pues nada más para ilustrarlo, antes de la reforma de telecomunicaciones, solamente el 8% de los hogares que tenían acceso a Internet tenían velocidades superiores a los 10 megabits por segundo. Ahora ya estamos hablando que la proporción de hogares que tienen velocidades superiores a estos 10 megabits por segundo, de 50, de 100 megas, etcétera, pues ya es de más del 90%. Entonces ahí vemos también cómo se han incrementado las velocidades del acceso a Internet que reciben los usuarios. Y uno que me parece sumamente relevante en cuanto a la penetración de los servicios es que antes del nacimiento del IFT, pues solamente había 40 de cada 100 hogares conectados al servicio de Internet de banda ancha fija, y ahora ya estamos hablando que son 70 de cada 100 hogares. O sea, ahí aumentó 30 puntos. En términos de la banda ancha móvil,
internet que tenemos en nuestros celulares, había solamente 23 por cada 100 habitantes conectados con este servicio, y hoy estamos hablando de 93, o sea, ahí aumentó 70 puntos. Entonces, como vemos, Guadalupe, creo que en resumen, lo que hemos visto en estos 10 años es que hay una mayor penetración de los servicios, hay una mayor calidad, y sobre todo que los precios son más económicos, lo que hace que pues que los servicios sean más asequibles para la población, ¿no? Y esto ha sido gracias también, yo creo que hay varias acciones que pudieran dar cuenta de esto. Desapareció la larga distancia nacional, tú recordarás que antes pagábamos por hablar de una población a otra, se pagaba larga distancia nacional, ese servicio ya no existe, desapareció el roaming nacional. En términos de apoyar también a la población, se creó el 911, las reglas de portabilidad para que ésta se pudiera ejecutar en menos de 24 horas. En fin, creo que hay una serie de medidas que ha venido ejecutando el IFT, pues que permiten crear ese entorno de mayor competencia para el beneficio de los usuarios. Por supuesto, también se ha asignado más espectro radioeléctrico, lo cual ha aumentado la oferta de servicios tanto de radio y televisión como de telecomunicaciones, aunque pues ahí es uno de los temas relevantes que tenemos en cuanto al costo del espectro radioeléctrico aquí en México, ¿no? Entonces, pues yo creo que para empezar esa sería una de las reflexiones, Guadalupe. La, la competencia se ha traducido en beneficios directos para la población. Ahora que usted me hace este recuento, comisionado presidente, yo le decía al inicio, conversar sobre lo bueno, lo muy bueno y lo complicado. Y ahorita justo acaba de de tocar dos puntos precisamente en esta parte de lo complicado. El espectro radioeléctrico y el tema de la competencia, ¿no? Usted dice, bueno, efectivamente tenemos números interesantes de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podríamos ir. Me voy con el primer punto, si usted me lo permite, el espectro radioeléctrico, que puede sonar muy técnico, puede sonar un tema muy de industria, pero al final es algo que se traduce en las historias de esas usuarias y usuarios de servicios de telecomunicaciones que efectivamente ahora tienen más y mejores servicios, pero que al mismo tiempo podrían entrar en una fase en la que pues vean servicios tal vez más caros. ¿Cuál es el impacto que usted identifica y por qué es importante para el país hablar de un espectro pues más asequible para los operadores? Quisiera que usted me ayudara a ponerlo en palabras propias. Sabemos que el espectro es un recurso esencial, con el espectro todo, sin el espectro nada, pero ¿cómo lo podríamos reducir a términos más fáciles de entender, digamos? Pues mira, Guadalupe, un expresidente de la FCC, el regulador de Estados Unidos, decía que el espectro es algo así como el oxígeno del mundo inalámbrico. Y tiene razón, o sea, sin espectro radioeléctrico no podríamos hablar de ninguna comunicación inalámbrica. Lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha venido advirtiendo, y eso fue a raíz de un estudio que se hizo ya hace algunos años, es que la estructura de costos que tenemos en México, pues nos hace mucho más caros que el resto del mundo. Se estima que hasta un 60% más caros que la mediana internacional, y eso es relevante, Guadalupe, porque al final de cuentas, pues estamos hablando de mercados globales. Los inversionistas están viendo dónde pueden tener modelos de negocio más viables, y si uno de los insumos, como es el espectro radioeléctrico, en México es notablemente más caro que otros países, pues estamos perdiendo competitividad. Esas redes de quinta generación, de cuarta generación, pues a lo mejor se van a estar instalando en esos países donde tienen posibilidades, por lo más barato que es este recurso, pues tener planes de negocio viables. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Porque también ni siquiera te diría que estamos hablando de escenarios teóricos. Lo que ha ocurrido es que uno de los operadores que tenían red móvil aquí en México, pues ha regresado ese espectro al Estado.
ha dicho yo no puedo mantener ese recurso y estar pagando esas cuotas anuales, y se fue a un modelo pues más parecido, diríamos, a un operador móvil virtual que no tiene el espectro radioeléctrico. ¿Qué ha ocurrido también? Que en las licitaciones, por ejemplo, la IFT-10, que de 41 lotes de espectro que se pusieron disponibles al mercado, pues solamente logramos concesionar 3 y 38 quedaron desiertos. Entonces, esto no solamente afecta el desarrollo eficiente del sector, porque en la medida que hay más megahertz disponibles para el mercado, también se pueden ofrecer más servicios de telecomunicaciones, sino que de hecho la propia hacienda pública pues ve afectado el ingreso porque pues ese espectro que nos regresaron, que el operador regresó al Estado, ese espectro que no se logró concesionar porque quedó desierta la licitación, pues no le genera ingresos al Estado. De hecho, en un último estudio que realizó el IFT sobre el impacto que puede tener esta estructura de costos del espectro en la competencia del sector, pues se ha identificado que aproximadamente del 2020 a la fecha, pues el Estado ha dejado de recibir como 13,000 millones de pesos, pues porque ese recurso en las, por decirlo coloquialmente, en las bodegas del Estado, pues no le sirve a nadie, ni siquiera al Estado, porque no le genera ingresos. Entonces aquí creo que pues es importante eso tenerlo en cuenta. Hemos estimado que incluso pues si se llegara a llevar este espectro a niveles internacionales, pues la propia hacienda pública al tenerlo ya en manos de los concesionarios para prestar servicios móviles, pues podría estar recaudando incluso más que lo que actualmente se recauda. Además, Guadalupe, de las externalidades que esto pueda tener, porque también en la medida que hay más espectro, que hay más oferta de servicios, pues seguramente vamos a tener más usuarios conectados, se van a poder utilizar, se va a poder utilizar ese espectro para nuevos casos de uso, como todo lo que pueda hacer la automatización de plantas a través de redes inalámbricas, y pues se genera, te diría que como un círculo virtuoso, donde se desarrolla la economía, y eso a la postre pues termina también incluso favoreciendo los ingresos de la hacienda pública por todo ese desarrollo económico que esto puede detonar, ¿no? Y pues ahí estamos en en este tema. Hemos de hecho nosotros insistido y hemos enviado propuestas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pues nosotros siempre seguiremos con esa disponibilidad para, como un organismo técnico del Estado mexicano, pues aportar todos esos elementos de información que puedan ser necesarios para que se tomen las mejores decisiones en beneficio pues del desarrollo del sector y al final de cuentas del desarrollo del país. Claro, y precisamente en esta parte de esas propuestas técnicas que ha desarrollado y presentado el Instituto a la Hacienda Pública esta semana, pues la moneda está en el aire como lo ha estado en los años, el pasado y el antepasado y el anterior a ese. ¿Cuál es la expectativa que tiene el regulador, comisionado presidente? Siempre he dicho en estas situaciones, el IFT, ese órgano técnico autónomo que tenemos en México, propone, pero cuando se trata de la hacienda pública, pues es esa precisamente entidad la que dispone. ¿Cuál es la expectativa que tienen? Estamos a días de la presentación precisamente del paquete económico que regirán los precios de esos derechos para el año 2024. Pues mira, nosotros estaremos ahí atentos al paquete económico que se mande al legislativo, precisamente creo que es esta semana ya cuando vence ese plazo para que se envíe. Y yo creo que siempre muy respetuosos en cuanto a las atribuciones constitucionales que tiene cada dependencia, Guadalupe. Nosotros tenemos como parte de nuestra atribución, como parte de nuestro mandato constitucional, el desarrollo eficiente del sector telecomunicaciones y radiodifusión. Estamos viendo que representa una barrera a la entrada y a la expansión de los operadores móviles esta estructura de costos, y entonces hemos aportado esos elementos
a la entidad que tiene la atribución para fijar esos derechos y para proponer esos derechos en la Ley Federal de Derechos. Al final de cuentas estamos hablando de una ley que tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo, y entonces pues atentos a lo que se envíe, siempre respetuosos de las atribuciones que cada institución tiene y aportar. Te decía, creo que lo que nos corresponde a nosotros como organismo técnico es aportar todos esos elementos de información que permitan tomar mejores decisiones a otras dependencias. Claro. Comisionado Presidente, hace un momento le decía de otro punto importante que considero en la parte de lo complicado. La competencia económica, usted ya nos daba cuenta de todos los cambios que se han dado importantes, pero el sector móvil es particularmente un caso en el que todavía vemos una disparidad, una brecha muy importante entre el principal operador, el agente preponderante definido así por el instituto, y sus competidores. ¿Qué es lo que hace falta ahí para que ese sector móvil precisamente pues se vea un poquito más parejo, un poquito menos concentrado de lo que ya está? Una de las grandes tareas que ha realizado el IFT es precisamente esta chamba de incentivar la competencia, pero bueno, el sector móvil sigue siendo un caso preocupante, interesante para el sector, y es importante pues también a la luz de estos 10 años pues conocer lo que ya se hizo, pero sobre todo lo que se va a hacer hacia el futuro. Y me parece sumamente relevante el tema, Guadalupe. Yo creo que es importante primero partir de hacer un diagnóstico de dónde venimos y qué ha pasado específicamente en cuanto a los niveles de concentración en el mercado. Mira, banda ancha fija, creo que tiene su propia historia. Ahí, por ejemplo, pasamos de que antes del IFT, junio de 2013, la participación de mercado del agente económico preponderante en ese acceso a Internet de los hogares era del 73%. Actualmente, bueno, a diciembre de 2022, ya estamos hablando que su participación es del 38% a nivel nacional. Entonces ahí claramente vemos cómo la disminución en términos de participación ha sido de 35 puntos porcentuales. En el caso de la banda ancha móvil, ciertamente no ha tenido los mismos niveles de disminución. Ahí pasamos de tener el 82% en el año 2013. A diciembre de 2022 pasó a 66%. Eso quiere decir que ha disminuido 16 puntos porcentuales, pero creo que también es interesante ver que en el último año, Guadalupe, de diciembre de 2021 a diciembre de 2022, esa disminución fue de 5 puntos, porque pasamos de 71 a 66%. Eso por un lado, por supuesto que no es echar las campanas al aire, ni mucho menos. El IFT, pues una precisamente del mandato que tenemos es promover, somos la autoridad en materia de competencia para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y también muy conscientes de que hay que seguir trabajando y fortaleciendo el tema. De hecho, en el programa anual de trabajo de este año, se contemplaron 2 estudios de mercado que tienen que ver con la competencia. Uno es del impacto que tiene la estructura de costos del espectro radioeléctrico, y otro tiene que ver con las cadenas de distribución de los equipos, que también igual en términos de la Ley Federal de Competencia Económica se está llevando a cabo. Y además de esos estudios que se están realizando, uno ya se emitió, y otro que se está realizando, pues también señalar, Guadalupe, que por una autoimposición del IFT desde el año 2014, cuando se establecen las medidas de preponderancia, pues se dijo que cada 2 años se iban a estar revisando cuál había sido el impacto en términos de competencia de esas medidas de regulación asimétrica. Y lo que se pretende a partir de revisar ese impacto, pues es ver qué se tiene que modificar, si algo se tiene de plano que eliminar o si se tienen que incorporar nuevas obligaciones. En el caso del sector telecomunicaciones, actualmente precisamente estamos llevando a cabo
la tercera revisión bienal. Esto se trata pues de un procedimiento abierto, todo inicia cuando se pone a disposición de todos los interesados una consulta pública para que nos hagan llegar sus comentarios. Eso ya ocurrió. Ahorita lo que se está haciendo internamente pues es valorar todos esos elementos de información que nos han presentado para de manera muy técnica y objetiva, Guadalupe, pues determinar cuáles son esos ajustes que se tienen que hacer al marco de la regulación asimétrica aplicable a los preponderantes, pues buscando precisamente que se fortalezcan esos niveles de competencia en el sector y se siga beneficiando a la población. Y entonces, pues estamos ahí, además de estos estudios que te decía que se contemplaron en el programa anual de trabajo, pues también estamos inmersos en esta tercera revisión bienal. Entonces, comisionado, para finalizar esta charla que le agradezco profundamente, quisiera preguntarle hacia adelante, ¿cómo vislumbra el IFT? Sé que es complicado, quizás una palabra, una frase, ¿cuál sería ese lugar en el que usted le gustaría estar hacia o ver al Instituto Federal de Telecomunicaciones hacia el futuro? Usted tiene una frase que me ha repetido en algunas ocasiones en entrevistas: no echamos las campanas al vuelo. Sin embargo, sí podemos aquilatar lo que se ha hecho desde la trinchera de este órgano regulador. Entonces, pues le pregunto, ¿cómo vislumbra al IFT hacia el futuro, mediano, cercano, lejano? ¿Cómo está viendo el futuro? Yo te diría, Guadalupe, y es una pregunta sumamente relevante, lo primero es que hay que consolidar lo que se ha logrado. Yo creo que sí hay un antes y un después de la reforma constitucional y la creación del IFT. Eso se tiene que seguir consolidando. Y yo creo que hay que hacerlo también, como recordarás, el año pasado, y eso creo que fue relevante. Tuvimos esta distinción de la Unión Internacional de Telecomunicaciones como un regulador de quinta generación. Y una de las características de un regulador de quinta generación, Guadalupe, es precisamente la colaboración. Creo que tenemos que hacer equipo con toda la industria, con todos los sectores, la academia, la industria no solamente de telecomunicaciones, incluso todas las otras industrias, actividades productivas, pues porque ciertamente nuestro trabajo, la conectividad, el desarrollo de las telecomunicaciones va a tener un impacto transversal en todos los sectores. Ahorita podemos utilizar las redes de quinta generación para la minería, para la agricultura, para mejorar la seguridad de los sistemas de transporte, para la inclusión financiera sirve la conectividad. Entonces creo que algo que tenemos que hacer, y puede ser el IFT un jugador relevante en eso, pues es fomentar la transformación digital. De hecho, buscando eso precisamente es que creamos aquí en el IFT esta oficina para la transformación digital, y lo que está es con este enfoque colaborativo, buscando a todos los actores relevantes para hacer sinergias y fomentar esa transformación digital del país. Otra cosa que me parece bien relevante y que hay que seguir trabajando en ella es la alfabetización digital, Guadalupe. Nos dimos cuenta en la última ENDUTI, Encuesta Nacional sobre el Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, en su edición 2022, que de los casi 25 millones de mexicanos mayores de 6 años que no utilizan Internet, pues más de 13 millones dicen que no lo utilizan porque no saben utilizarlo. Entonces es importante continuar con esa labor de alfabetización digital. Ya es parte de nuestro programa anual de trabajo desde el año 2022, y pues la idea es seguir consolidando ese tipo de acciones. Estaba viendo que desde el 2015 a la fecha el IFT ha llevado a cabo más o menos 200 acciones para alfabetización digital, lo cual ha impactado aproximadamente 30,000 personas.
pero cuando teníamos, por ejemplo, la unidad móvil IFT, este camioncito que andaba en todos los estados, pues llegamos a impactar como a 50,000 personas. Entonces tenemos que ver todas esas alternativas para que gracias a la conectividad y a que la gente sepa aprovechar esa conectividad, pues sean las telecomunicaciones una herramienta que nos permite mejorar en general el desarrollo de toda la sociedad, mejorar la calidad de vida, el acceso a servicios de salud, de educación, etcétera, ¿no? Yo te diría que ese es uno de los principales retos que tenemos y va en línea, de hecho, con este concepto que maneja la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la conectividad significativa, que tenga propósito esta conectividad como una herramienta de desarrollo para toda la gente. Claro. Comisionado presidente, ya me había despedido prácticamente, le había dicho que ya terminamos, pero se me estaba yendo una pregunta rapidísima. El presupuesto, ¿cuánto van a pedir para el 2024? ¿Se va en línea? Generalmente ustedes nos han dicho que el instituto trabaja bajo condiciones de austeridad, que aprovechan muy bien los recursos, pero el 2024, ¿cómo viene? Ya el viernes a más tardar estaremos sabiendo noticias sobre eso, pero si nos platica un poco, le agradezco. Tenemos una propuesta idéntica prácticamente a la del año pasado, Guadalupe, que son 1,680 millones de pesos más o menos, y es en línea con lo del año pasado. Como bien dices, hemos tratado de hacer más con menos, de acciones de gobierno electrónico, de teletrabajo, pues que se traduzcan también en ahorros. Y pues lo que hemos visto es que, por ejemplo, en estos edificios, en estos pisos que estábamos rentando cuando no había teletrabajo, el hecho de ya no tener esas rentas, pues ha representado aproximadamente 80 millones de pesos al año en ahorros para el IFT, y entonces eso nos permite pues seguir ajustándonos y hacer una solicitud de presupuesto equivalente a la del año pasado. Perfecto, pues le agradezco profundamente esta charla, comisionado presidente Javier Juárez Mujica, y bueno, pues no me queda más que agradecerle y también felicitarlos a usted y a todo el equipo del instituto por estos primeros 10 años. Te agradecemos mucho, Guadalupe, y por supuesto recibimos tus felicitaciones y también has sido parte de esta historia desde acá. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, muchas gracias por vernos en esta entrevista. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta la próxima.